Determina la corriente I sub 0 en el circuito mostrado. I sub 0 es la corriente de este capacitor. Entonces, acá hay una función escalar unitario, me genera dos intervalos para t mayor que 0 y para t mayor o igual a 0 con respecto a su fuente. Para t mayor que 0 t es 0 y la fuente toma un valor de 5 voltios, y para t mayor o igual a 0 t es 1, entonces sería 15. Con respecto al primer intervalo para t mayor que 0, en este caso me indica que la fuente es 5 voltios, entonces acá el capacitor estaría conectado a un circuito con fuente independiente, entonces significa que está cargado y se representa como circuito abierto, cuya tensión de este circuito abierto es su tensión inicial. Con circuito abierto no pasa corriente, cero, resistencia se retira. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces acá sería circuito de una sola malla, la fuente dependiente en términos de la corriente de malla. Entonces, caída de tensión de las resistencias 13 más caída de tensión de la fuente dependiente 2 veces I sub x igual a subida 5. I sub x es quinta 1, quinta 3, un tercio. Entonces acá sería la resistencia por la corriente 1 voltio. Pasamos para el siguiente intervalo, para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que la fuente de tensión toma un valor de 15 voltios. Entonces, en ese caso, el circuito que me genera bajo esa condición es el siguiente. En este caso, para hallar la corriente I sub 0, que es igual a la corriente del capacitor, se halla primero la tensión del capacitor. Entonces, como este capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. En este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. De lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que se determina acá es la resistencia Thevenin, es decir, a circuito inactivo. Esta fue de tensión a corto, entonces bajo esa condición el circuito es el siguiente. En este caso, para determinar la resistencia Thevenin, lo que se hace es conectar una fuente a las entradas. ¿Qué tipo de fuente? Lo dejamos al final. Lo primero es analizar el circuito. La ley de Ohm tiene esta polaridad por la ley de tensiones de Kirchhoff. Caída, entonces igual la subida acá. 5 veces I sub x. Entonces la corriente en esta dirección es en 1/2 de I sub x. Entonces, que es la misma que acá. Entonces acá se puede determinar, entras un 0.51, sale 1.5 I sub x. Entonces lo que me conviene es conectar una fuente de corriente de 1 amperio que me genera una tensión de prueba V sub I, que es exactamente igual a la resistencia Thevenin. ¿Por qué una fuente de corriente? Porque igual a esta corriente igual a 1. Las corrientes igualan, pues, ¿no? Entonces 3 medios 2 tercios. Entonces la tensión de prueba acá es 1 por 1 voltio es la tensión, ya que la corriente acá es 1, sigue por la ley de tensiones de Kirchhoff. Acá caída es igual a subida 3 veces I sub x más 1. Sería 2 más 1, 3 voltios. La resistencia Thevenin es entonces 3 ohmios. Volvemos al circuito anterior y acá determinamos la tensión Thevenin. La tensión a circuito abierto. Si es circuito abierto no pasa corriente, esta resistencia se retira. Circuito de una sola malla. Entonces cae de tensión de las resistencias 13 más la caída de tensión de la fuente dependiente es igual a la subida 15. K sub x es 1, entonces la tensión Thevenin es
igual al resistor por la corriente, 1 voltio, no, 3 voltios, 3 por 1 es 3. Entonces, en este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin, que es 3. Acá sería 1/4, entonces el negativo recíproco de tau es -4. La tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. 1 menos 3 menos 2. La función exponencial menos 4t en unidades voltios. Bien, entonces a partir de esta tensión se halla su corriente, que es exactamente igual a negativo el recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Sería menos 1/3 por la tensión del capacitor en su estado transitorio es menos 2 veces la función exponencial. 2/3 la función exponencial menos 4t. Entonces eso sería exactamente igual a la corriente del capacitor o I sub 0. ¿En qué unidades amperios? Bien, corroboramos con el solucionario. La 8.6-19. Y efectivamente acá me coincide. Si quisiéramos graficar esta corriente es una función discontinua, ya que, a ver, la corriente inicial del capacitor siempre es 0. Y en el instante 0 es 2/3 y luego desciende exponencialmente. Sería de la siguiente manera. Función del tiempo acá es 2/3. Entonces para t menor que 0 es 0 en el instante igual a 0 es 2/3 y luego desciende exponencialmente. Entonces sería su gráfica.